quisiera pedirte algo de una manera muy especial. Hoy particularmente vamos a hablar de la importancia de la palabra en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y para eso, una de las dinámicas que quiero implementar cada vez más para nuestra comunidad, nuestra familia de la fe, es el poder separar un tiempo de manera especial para, bueno, para los devocionales, como vamos a verlo hoy, pero también empezar a tener la dinámica de ser aprendices de la palabra. Por eso quiero pedirte que por favor, toman este minuto para ir por tu Biblia física, y para ir también, por favor, por un cuaderno y un lápiz, ¿sí? Entonces toma un minutico ahí, corriendo, y vas por un cuaderno, porque quiero animarte a que cada vez más tengas la experiencia de poder tomar notas de la palabra, que puedas guiarte en el sermón, anotando lo que el Señor te viene hablando, las cosas que son como los highlights, lo que resalta, lo que es de alguna manera como imperativo, intencional, que Dios te está hablando en la situación puntual en la que estás. Así que un minuto, ve por favor, coge tu Biblia, coge un cuadernito, si ya lo tienes, felicitaciones. Voy a poner aquí carita feliz de una vez. Eso, muy bien. Que lo puedo compartir desde acá. Muy bien. Déjenme, les comparto algo aquí. Quiero tener. Bueno, mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en medio de la forma en que polula por todas partes las redes sociales, el tema de los influencers. No sé si sabes de qué estoy hablando cuando hablo de los influencers. Eh, Me refiero particularmente a las personas que de alguna manera están generando contenidos y videos para poder dar como su voz, su forma de pensar, explicarles particularmente a la gente cómo hacer determinadas cosas, o simplemente alzar su voz de protesta. Eso me ha hecho pensar mucho que nosotros, como sociedad y como individuos, somos personas bastante influenciables. Si tú te conectas a YouTube, vas a empezar a ver un montón de anuncios y de videos que te van sugiriendo de acuerdo a lo que tú exploras cotidianamente, desde finanzas hasta yoga, hasta conferencias de mentalidad positiva, de inversión, de trading, de comida, de vida fitness, de vida saludable, de dietas. Es decir, como que constantemente hay mucha información. Tú te conectas a las noticias, las prendes, y de repente también empiezas a ver, eso es un panorama como tan oscuro, y tu corazón empieza de alguna manera a deprimirse junto con las noticias y a asustarse. De hecho, muchos me han dicho que han tomado la decisión de no ver más noticias justamente por eso. De hecho, los expertos están pidiéndole a la gente, por el tema de salud mental, que pueda restringir un poco lo que ellos están viendo en el tema de noticias, que lo reduzcan solamente como a un día, porque generan algo en el corazón humano. Tú te conectas no sé, a una serie, a una película o a una novela, y eso también te influencia. Y alguna de las cosas que quizás uno puede ver es como las películas o las series o las cosas que uno ve en televisión empiezan a generar como cierta influencia. Si uno ve gente que está como pasándola muy bueno, uno dice, ay, yo que nunca salgo de la casa. Si uno ve a algunas personas que están de alguna manera teniendo como mucha riqueza y capacidad de hacer cosas o de comprar cosas, uno dice, uno tan pobre en la vida. O si uno ve una novela romántica, ¿cierto? Una película de esas románticas, empiezan las señoras a mirar al monigote ese que les tocó por mar y dice, ay no, a mí lo que me tocó. Es decir,
todo lo que nosotros consumimos, de alguna manera, influencia la manera en que nosotros pensamos, actuamos y razonamos e interactuamos con nuestras circunstancias y con nuestro ambiente. Creo que por eso es que Pablo escogió muy bien ese término y cuando habla en Romanos, en el capítulo 12, ustedes lo recordarán, no se amolden al mundo actual, porque literalmente es como que la tendencia que el ser humano tiene, tomar la forma del molde en el que lo pongan. Ahora, ¿qué es lo que le da forma a nuestra vida? No solamente las circunstancias, sino todo lo que consumimos por medios, por relaciones, por noticias, por lo que escuchamos. Constantemente eso le está dando forma, no solamente a tu mente, sino la forma en que procesas en tu corazón. No falta el que diga, no, mira, yo realmente, a mí yo no me dejo influenciar por nada de esas cosas. Y diga, como dijo una por ahí en una de de los memes que sacan, como no, yo soy único, yo no me dejo influenciar, yo soy única y irrepetible. Y mira, la verdad, todos nosotros tomamos forma de la influencia que hemos recibido, sea desde casa o sea de los medios o los ambientes en los que nos hemos levantado. En resumen, tú y yo somos un producto de aquello que nos ha influenciado. Ahora, pensando en nuestra vida como seguidores de Jesús, o si de pronto tú estás conectándote por primera vez, estás trayendo como este anhelo de conocer más qué es esto del cristianismo y qué puede hacer Dios en tu vida, yo quisiera que te hicieras esta pregunta. ¿Qué tan influenciado sientes tú que estás por Dios? ¿Qué tan influenciado sientes tú que estás por Dios? Y no sé qué se te venga a la mente en este momento. Algunos dirán, no, yo busco mucho a Dios, ¿cierto? Yo mantengo pensando en Dios todo el día o yo oro todo el día. Pero no estoy pensando como particularmente en cuánto le hablas tú a Dios, sino que estoy pensando más en cuánto dejas que Él te hable a ti y que Él le dé forma a tu forma de pensar y de actuar, de razonar. Es decir, estoy pensando qué tan influenciado te sientes por Dios como jefe o como trabajador. ¿Qué tan influenciado te sientes por Dios en la manera en que llevas tu matrimonio? Aún en la forma en que crías a tus hijos. Yo quiero que pienses eso. ¿Qué tan influenciado te sientes por Dios a la hora de los sueños y las metas que estás pensando? Y yo sé que algunos me dirán, no, pastor, yo todo el día dejo que Dios me hable. Yo escucho mucha música cristiana y no hago sino escuchar predicaciones todo el día y conferencias cristianas todo el día. Esto me lo han dicho varios. Ahora, quiero hacer una anotación particular a esa tendencia que creo que es sana, no alimentarse. Pero quiero hacerte esta pregunta. Tú estás corroborando con las escrituras lo que escuchas, sea en canciones o sea en predicaciones, tú lo estás corroborando. Porque déjame decirte que también hay muchos pastores y líderes y conferencistas cristianos que se comportan mucho como influencers. Y la verdad, con tristeza digo, hay muchas cosas muy buenas, pero con mucha tristeza digo, hay mucho sincretismo cristiano. Es decir, personas que toman la Biblia para decir de alguna manera o para avalar su propia cosmovisión de vida, las mismas filosofías que tiene el mundo, y le ponen un versículo bíblico y sale. Y bueno, por respeto, en un sentido no quiero decir nombres, pero sé que hay muchos que dentro de nuestra congregación que consumen a muchos predicadores y pastores e influencers cristianos muy populares que de alguna manera muchas veces están haciendo cosas aberrantes, pero como tienen el marco de que, no, es que él dijo que es cristiano,
Entonces nosotros lo tragamos, ¿cierto? Y lo digerimos inmediatamente. Y dentro de eso yo me he encontrado aberraciones, cosas horribles, como esta, dentro de nuestra iglesia. Pastor, es que sabe que yo sé que Dios no quiere que yo sufra. Él nunca va a permitir que yo sufra. Y yo, espérate un momentico. ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú tienes cómo ratificar eso desde las Escrituras? O cosas como, no, es que, pastor, es que la palabra tiene poder, lo que uno declare con su boca. Sí, espérate un momentico. O sea, ¿tu palabra tiene más poder que la palabra de Dios? Es decir, Dios está supeditado a lo que tú quieras declarar. Él tiene que hacer eso. ¿Dónde soportas eso en las Escrituras? O este tema de la mentalidad positiva, es que tengo que visualizarlo. Y cojo un montón de textos bíblicos para decir eso, que es que tengo que mentalizarme y ver mis proyectos. Y entonces ellos van a venir y lo mezclo con un cristianismo. Y yo digo, ¿de dónde sacaste eso, por Dios? ¿De dónde? Visualízalo con fe y lo tendrás, ¿cierto? O cosas como, no, es que Dios sí le doy 7 vueltas, o todo lo que pisar en la planta de mis pies, es que eso lo prometió el Señor que me lo va a dar. Y yo, hermanos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás consumiendo? O por ahí algunas canciones que son aún muy populares y que te dicen, no, es que tienes que buscar el color que el Espíritu Santo te va a dar. ¿Cuál color? ¿De dónde sacaste eso? Y de iglesias muy grandes y multitudinarias. Y entonces, como lo dijeron ellos, de alguna manera yo lo entiendo. ¿Qué filtro tienes para ponerle a todo lo que está ingresando a tu vida? Aún si se cobija bajo el título de que es alguien cristiano. Mis hermanos, nosotros, de alguna manera, y quiero cerrar esta anotación así, necesitamos tener ese espíritu de los hermanos de Berea, cuando ustedes van a Hechos 17. Dice que estos hermanos eran de unos sentimientos nobles y que recibieron el mensaje con mucha avidez, pero todos los días examinaban en las escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. Y vamos a hacer un ánimo muy particular para arrancar este tema. Ponle filtro a todo lo que ves. Ponle filtro a todo lo que escuchas. No todo lo que tenga un versículo bíblico es bíblico. Y quiero enseñarte algo que es nuestra predicación de hoy al respecto. Pensando particularmente en este tema de que somos muy influenciables, que somos casi que un producto de todo lo que nos influencia, hoy vamos a hablar del lugar que debe tener la palabra del Señor en nuestro día a día como seguidores de Jesús. Bueno, para eso quiero compartirles un texto que está en el libro de Josué. Vayan a sus Biblias, por favor, a Josué, al capítulo 1. Capítulo 1. Y quiero leerles algo del contexto antes de meternos en nuestro texto. Dice Josué capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Este es el contexto del texto que vamos a estudiar hoy. Este texto está hablando de la ratificación que Dios está haciendo, particularmente a Josué, como el nuevo líder encargado de la misión de entrar al pueblo de Dios, los israelitas, a la tierra que él le había prometido. ¿Por qué? Porque Moisés ya había muerto. En Deuteronomio ya le había dicho Dios a Moisés que eso iba a pasar. Y en Josué simplemente está ratificando eso. Aquí nos está mostrando
el texto, el llamado que Dios le está haciendo a Josué particularmente y la promesa de que así como estuvo con Moisés, también va a estar con él, con él. Ahora, dentro de ese contexto, nos va a decir una afirmación particular que hemos conocido muchos, en especial si llevan muchos años caminando con el Señor: sé fuerte y valiente. Pero vamos a ver que esa valentía y esa fortaleza particularmente está aplicada al tema de conectarse, de sujetarse, de dejarse gobernar por la palabra del Señor en la misión que Dios le estará encomendando. Así que, mis hermanos, hoy quiero de forma muy particular que nos enfoquemos en este texto, no en el tema del liderazgo o de la sucesión, sino particularmente en la forma práctica en la que Dios está invitando a Josué a hacer de la ley de Dios como el GPS que gobierna toda su vida para el llamado que Dios le asignó. Así que déjame orar un momento y pedirle al Señor que nos guíe al estudiar juntos este texto. Padre, creo que todos en nuestra casa tenemos este libro precioso, algunos con las hojas más nuevas, la tapa más nueva, que algunas veces hace eco simplemente a lo poco que la utilizamos. Otros yo sé que la tienen rayada, rota, mojada, llena de café, porque ha sido la espada que han blandido en tiempos de angustia, el soporte y el sostén, el bastón en el que se apoyan en tiempos de prueba. Yo quiero suplicarte que sea cual sea nuestra condición, tú hoy en tu palabra avives el hambre de nuestro corazón por ti. Hambre por escuchar a Dios hablarnos. Hambre por conocer al Dios en quien hemos puesto nuestra esperanza. Danos hambre por tu palabra hoy. Pero no solamente hambre, Señor. Yo te pido que tu Espíritu hoy haga un milagro en nuestro corazón. Y es que también nos sujete, nos someta a su gobierno. Eso te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con el ánimo de ser estudiantes de la palabra, yo quiero compartirles acá nuestro texto de hoy y se los voy a compartir de una vez dividido. De una vez dividido. Vamos a leer Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Esto es lo que Dios le dice a Josué una vez que le da la encomienda. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y aquí está la forma particular en la que Dios le va a pedir a Josué que se arme de valor y valentía para caminar en obediencia a la ley del Señor. 4 cosas que nos va a decir. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si te das cuenta, lo central de nuestro texto está en este llamado a ten valor y firmeza para obedecer la ley en esta misión que yo te estoy encomendando. Y Dios mismo le dice a Josué
4 prácticas que debe tener para dejarse gobernar por la ley en el mandato que Dios le está entregando. No te apartes de ella. Recita siempre este libro, medita en él y cúmplelo. Y aquí, mis hermanos, está de alguna manera nuestro sermón de hoy. Si traemos este texto a nosotros hoy, debemos considerar lo siguiente. Si bien este es un mandato específico que Dios le está dando a Josué, ¿cierto? Para que no tomemos como cosas fuera de contexto, ¿sí? Es un mandato que Dios le está dando a Josué. Y una estrategia y unas prácticas que le está dando a él particularmente. Es muy curioso que antes de morir, Josué mismo le repite casi estas mismas instrucciones al pueblo. Cuando tú vas allá al capítulo 23, en el versículo 6 del libro de Josué, y les dice Josué esto a todo el pueblo en general. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esta ley para nada. Y si tú vas al libro de Deuteronomio, en los últimos capítulos vas a ver que Dios le da también a Moisés este mismo mandato de ser valiente. Y luego Moisés pide al pueblo que sean valientes en obedecer toda la ley. Si lo vemos en contexto, este mandato que Dios le da a Josué, al mismo tiempo, aunque sea un mandato para los líderes y pastores y los cabezas del pueblo, es un mandato que también es para todos los creyentes. Es para todo aquel que quiera seguir la dirección y guía de Dios. Entonces, pensando en esto, este texto nos está diciendo que atender el llamado de Dios y caminar con Él en nuestra vida como su pueblo implicará que tú y que yo vamos a caminar cada día gobernados por la palabra de Dios. Para eso requerimos valor y firmeza para cumplir el llamado de Dios en todos los roles y llamamientos que tenemos como padres, como esposos, como hijos, como siervos, como miembros de una iglesia, como ciudadanos, trabajadores, empleados, jefes. Si tú quieres caminar tu vida en todos esos roles bajo la dirección de Dios, entonces eso implicará que tú te sujetes y te dejes gobernar en todo por la palabra del Señor. Por eso he llamado a este sermón así, gobernados por su palabra. Comenzamos hablando de todas las cosas que nos influencian a nosotros en la vida, ¿sí? Ahora quiero de alguna manera conectar esto con este llamado que Dios nos hace. Dios quiere que lo que más influencie en tu vida como cristiano y como cristiana, como su seguidor, sea su palabra. Y para eso, estas 4 prácticas que Dios le dio a Josué tienen mucho que decirnos también a nosotros hoy. Y vamos a aplicar esas 4 prácticas a nosotros que queremos caminar con Dios, gobernados por su palabra. ¿Qué cosas podemos hacer prácticas para caminar con Dios así? La primera, mis hermanos, es debemos sujetar nuestra mente a la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el primer mandato que Dios le dice es que a Josué es que no te apartes de esta palabra para nada. La Reina Valera dice que no se apartes ni a derecha ni a izquierda. Literalmente le está diciendo, tú necesitas tomar una decisión y es sujetar tu mente a algo. O te sujetas a tus criterios o te sujetas a la palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Sujeta tu mente a la palabra de Dios. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir manejando y utilizar un GPS, como Waze o como Google Maps o algo por el estilo. Uno empieza a poner el destino
Y el GPS va dirigiéndote según los trancones que veas, según las cámaras, según el recorrido o los kilómetros que tenga. El GPS te va diciendo, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, gira en la rotonda. Tú tienes en ese momento la oportunidad, en especial si manejas en la ciudad, la oportunidad de decir, pero este berraco Waze me está tirando a hacer una vuelta por allá, yo más bien me voy a tirar por aquí. Yo creo que muchas veces como cristianos nosotros hacemos eso. Sabemos lo que Dios nos pide, pero tenemos otros GPS que dirigen nuestra vida. Y de acuerdo a ellos, entonces más bien tomamos esa dirección. Y he encontrado en la práctica, en mi propia vida, en mi propia rebeldía, creo que dirigen mi vida. Muchas veces como paralelo a la palabra de Dios. El GPS de la conveniencia. En qué tengo mejor resultado, en qué me va mejor. Y según eso, pues tomo esa decisión. El GPS de las circunstancias. No es que no hay nada más que hacer, es que se tiene que hacer esto. Todo está apuntando hacia allá. El GPS de las tendencias. Todo el mundo hace lo mismo. Esto parece como que es normal para todo el mundo, ¿cierto? Esto es en esta modernidad que nosotros vivimos, que toca hacer las cosas de esa manera. Y el GPS de la autojusticia. Es que yo me merezco esto. Es que esto es lo más justo conmigo. Es que es más, Dios mismo debe estar de acuerdo en que yo he sufrido y he pasado cosas muy difíciles, así que yo necesito esto ya, ahora. ¿Cuál GPS normalmente pelea en tu vida con la palabra del Señor? Yo tengo muy identificados los míos, pero quiero que identifiques los tuyos. El GPS de la conveniencia, las circunstancias, las tendencias o la autojusticia. Lo que Dios nos está invitando a hacer aquí, mis hermanos, es a que nuestra mente se sujete, nuestras acciones se sujeten, nuestros pensamientos se sujeten a la dirección que la palabra del Señor te está dando. Es decir, como creyente, siempre tienes que preguntarte esto. ¿Qué dice la Biblia de esta actitud que estoy tomando? ¿Qué dice la Biblia de estos planes y estos deseos y estas metas? ¿Qué dice la Biblia de estos deseos que tengo? ¿Qué me dice la Biblia de esta decisión que estoy tomando? Eso es sujetar tu mente a la palabra del Señor. ¿Qué te dice la Biblia en esa pelea conyugal, en esa actitud que tomaste en tu matrimonio? ¿Qué te dice la Biblia sobre esa actitud que estás tomando en este encierro con tus hijos? ¿Qué te enseña y qué te guía la palabra del Señor a hacer con ese vecino maluco? Con la persona que te hirió, con la persona que te estafó. Pero también qué te dice la Biblia acerca de cómo te vistes, de cómo estás hablando, de las series que estás viendo. Mis hermanos, por favor, he recibido unas recomendaciones que déjenme decirles. Yo dije, ¿qué hace un creyente viendo esto? ¿Qué te dice la Biblia acerca de la música que estás escuchando? ¿Qué te está influenciando en la manera en que piensas? ¿Qué te dice la Biblia de las relaciones que tienes? De las compras que haces en los días sin IVA. Mis hermanos, si tú aplicas esa palabra, esa pregunta, a todo en tu vida, te vas a sorprender todas las cosas que van a ser filtradas. Y no porque te cohíban, no. La palabra del Señor nos está diciendo aquí mismo, no te apartes de ella para nada, porque solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Si la palabra del Señor le pone freno a algo en tu vida, créeme, es para tu bien. Es para tu bien. La segunda práctica que Dios le da a Josué y que de alguna manera trae para nosotros es esto. Lee y memoriza. Cuando dice recita la que no sea parte de tu boca, en últimas está diciendo dos prácticas particulares.
El tema de leerla en voz alta, como fue diseñada la Biblia, literalmente para ser leída en voz alta y ser recordada y memorizada. Lo que en la práctica esto se puede ver es, toma el tiempo de leer la Biblia en voz alta, detenida, de tal manera que en la manera en que la lees genere un impacto en tu corazón. Pero no solamente eso, sino también camina el sendero de la memorización, una práctica bastante olvidada en nuestra iglesia. Yo quiero preguntarte, si todas las Biblias del mundo desaparecieran por alguna razón hipotética, ¿con qué te quedarías de ella? ¿Qué textos, qué versículos, qué capítulos, qué salmos te sostendrían en tiempos de prueba? ¿Con qué te alentarías? ¿Con qué tendrías claridad de los propósitos? ¿Tú has guardado la palabra en tu corazón? Y si no es así, yo quiero darte esa agenda. Empieza a memorizar esos versículos que te fascinan, memorízatelos. Y cuando ya los tengas, pasa a otros más. Pero también lee con detenimiento, como deleitándote en escuchar la palabra de Dios. Así, mi hermano y mi hermana, tendrás siempre luz en tu vida. Bueno, en tercer lugar, la tercera práctica, dice Dios a Josué, Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Y esa palabra de meditar, dice el diccionario, literalmente es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y formarme una opinión sobre esto para tomar una decisión. Cuando Dios le está diciendo a Josué que medite en la palabra, le está diciendo que no solamente la lea, no solamente la memorice, sino que la aplique a su corazón, de tal manera que le forme un criterio, un carácter a la hora de guiarse en la vida. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy simple. Ten siempre un cuaderno y un lápiz junto con tu Biblia. En tu devocional, toma tiempos para anotar lo que Dios te está diciendo, para anotar algunos pensamientos que está trayendo la palabra. Pero junto con eso, voy a enviarles ahorita en la tarde algunos métodos de estudio bíblico. Coge alguno, como el método de casa, que ya lo hemos utilizado varias veces, como el método de la cosmovisión, métodos inductivos. Hay un montón de métodos que tú puedes traer, es decir, preguntas que le traes a cada texto. Pero siempre que lo leas, como sé que hay algunos juiciosos que están leyéndose la de tapa a tapa en este momento, no cierres tu Biblia sin pensar, ¿qué aprendí de Dios? ¿Qué aprendí de mí, del ser humano? ¿Qué invitación me está haciendo esto que acabo de leer? ¿Cómo cambia mi cosmovisión? ¿Cómo me invita a responder? ¿Y cómo me muestra esto a Jesús? ¿Sí? Medita la palabra. Y particularmente en esto quiero hacer una publicidad política pagada. Mis hermanos, para esto particularmente, es que ahorita, el próximo miércoles, arrancamos con nuestros grupos de crecimiento. Nuestro deseo es que tú crezcas a la estatura de Cristo en todas las áreas de tu vida. Pero eso no va a pasar sin que la palabra del Señor gobierne tu corazón. Y como sabemos que es desafiante, porque muchos me dicen, no, es que yo quiero leer, pero yo no entiendo nada. Por eso, justamente para ti, es que hemos diseñado este primer mes tiempos para enseñarte a estudiar la palabra, para que tú empieces a saber, claro, es que entonces si hago esto, ahora puedo entender qué es lo que Dios me está diciendo a mí ahora, en esta situación. Si tú tienes hambre de escuchar la voz del Señor, si tienes hambre de querer aprender a estudiarla, no te quedes por fuera de los grupos de crecimiento que arrancan este miércoles. Conéctate, inmediatamente veas eso. Tú sabes que es justamente para aplicar lo que este sermón te está queriendo decir. Si quieres vivir gobernado por la palabra, entonces tienes que aprender a estudiarla.
¿sí? Entonces, no te pierdas grupos de crecimiento este miércoles a 7 de la noche, 7:30. Cierro publicidad. Y vamos a la cuarta y última práctica que Josué recibe de parte de Dios. Y es no solamente la recites, la medites, sino que cúmplela. Y esto particularmente hace referencia a lleva la palabra a la práctica. Y no me cree, no sé si han visto esto, pero es increíble ver cómo nosotros tenemos esa capacidad de tener mucho conocimiento teológico y muy poca práctica teológica. Creo que aquí hace referencia a esta exhortación que hace la carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues mis hermanos, así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el conocimiento teológico desarticulado de la práctica piadosa es una forma en la que tú y yo nos engañamos. Podemos saber mucha Biblia, mucha teología y muchas doctrinas, pero si eso no se ve reflejado en mi matrimonio, en la forma en que lidero a mis trabajadores, en la forma en que actúo con los demás, en la forma en que manejo mis finanzas, en la forma en que yo de alguna manera disciplino y guío a mis hijos, si eso no se ve reflejado ahí, en últimas me estoy engañando a mí mismo. Así que la cuarta y última dirección de Dios para Josué y para nosotros es, hermanos, que la palabra no solamente se quede en una teoría, sino que baje a la práctica. Resumiendo, aquí están estas 4 prácticas saludables. Si tú, como discípulo de Jesús, quieres ser guiado y gobernado por la palabra, sujeta tu mente a ella, léela, memorízala, aplícala a tu corazón y llévala a la práctica. Esas 4 cosas vitales para hoy. Ahora, las promesas es algo que aparece mucho en este texto y de entonces tendrás éxito, entonces tendrás éxito. Y quiero hacer una aclaración al respecto. Cumplir la palabra de Dios en nuestra vida siempre hará que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Pero, el éxito no es el éxito que tú y yo esperamos. Es el éxito en los términos, tiempos y formas de Dios. Muchas veces el éxito de Dios no lo vas a medir en términos de felicidad, de plenitud, de abundancia, como se suele predicar en todos estos influencers y predicadores de la prosperidad, sino que el éxito en los términos y formas de Dios te van a llevar a crecer a la estatura de Jesús. Eso es lo que dice Romanos 8:28, eso es lo que significa que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos al Señor, a los que fuimos llamados a ser transformados de acuerdo a su propósito, a la estatura de Jesús. El éxito que Dios quiere tener en tu vida es que te va a transformar a la imagen de Cristo, que no vas a ser. No hay mayor sensación de plenitud de que Dios está cumpliendo su propósito en mí. Así que cumple la palabra del Señor y tendrás ese éxito. Saber que Dios mismo está articulándote en su propósito para su voluntad, en donde encontrarás tu bienestar y tu gloria. Quiero culminar esta predicación trayendo una implicación práctica. Cuando Josué recibe todo esto, al finalizar de sus días, antes de morir, él convoca a todo el pueblo. Y ya les dice esta misma exhortación, sean fieles en cumplir la palabra del Señor. Sin embargo,
por allá al finalizar el capítulo 24, en el versículo 19, les dice algo muy curioso. Ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no les tolerará sus rebeliones y pecados. Eso es algo muy paradójico, porque constantemente les ha animado y exhortado a que sean fieles, a que se sujeten, a que se dejen gobernar por la palabra del Señor, pero termina diciéndoles que ellos son incapaces de hacerlo. De hecho, al morir Josué, cuando tú pasas el último capítulo de Josué y llegas a Jueces, vas a ver por allá en Jueces que dice literalmente que cuando Josué murió y los ancianos de su época murieron, se levantó una generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y empezó toda una época de decadencia. Lo que Josué les anticipaba era simplemente su desastre, su incapacidad de dejarse gobernar por el Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque quizás con esta predicación tú salgas diciendo, bueno, no, ahora sí voy a hacerlo, no, ya ahora sí me voy a poner las pilas, voy a emberracarme, a ponerme juicioso a leer la palabra y a estudiarla y todo esto. Pero mis hermanos, tú y yo, nosotros, tenemos una rebeldía innata en nuestro corazón a Dios, una incapacidad natural por la caída de sujetarnos a Él. Somos por naturaleza rebeldes a Él. Por eso, ¿cómo es que nosotros podemos tener éxito de alguna manera en la vida si somos tan tercos y testarudos con Dios? Esto que les estoy diciendo no es nada nuevo para muchos de ustedes. Y ahí, mis hermanos, es donde literalmente yo quiero que tú entiendas que la única manera en la que tú puedes vivir una vida gobernada por la palabra es si tú tienes un corazón gobernado por el Señor. Un corazón que ha venido a ser transformado por el Señor. ¿Cómo es que pasa esto? Nuestro texto nos lleva por allá a un texto en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro que el divino poder del Señor, cuando nos permitió conocer a Jesús, aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, cuando nos permitió conocer a Cristo, nos concedió junto con Él todas las cosas que necesitamos para vivir de la manera en que Dios manda. Es decir, literalmente, la única manera en que tu corazón y el mío se puede dejar gobernar por Dios es cuando tú y yo clamamos por el rescate de este precioso Salvador Jesús, que prometió, como dice en Hebreos en el capítulo 8, que cambiaría nuestro corazón, que haría que la ley estuviera escrita aquí, para que ya no nos apartáramos de Él, sino que permaneciéramos fieles a su pacto. Ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Jesús es lo que nos permite a nosotros, rebeldes de corazón, empezar a vivir una vida gobernada por Él. Por eso yo te quiero invitar a ti a entender esto. Si tú quieres vivir gobernado completamente por el Señor, entonces tú y yo necesitamos entender qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Tú necesitas entender el Evangelio. Tú necesitas entender que en tus propias fuerzas eres incapaz de cumplir la palabra. Que en última siempre quedarás en deuda ante este Dios que es santo y que es celoso y que no tolera las rebeliones. Por eso, mi hermano, lo único que nos dice este texto es que tú y yo necesitamos a Jesús. Y mi invitación, antes de que te pongas la lista de quehaceres con la palabra y te plantees a ti mismo disciplinas, que tienes que hacerlo, es que tú vengas a Jesús, te rindas a Él, reconozcas tu incapacidad y abraces su perdón, y abraces su poder, que es el que te da particularmente, es en Él, en Cristo, que se te ha concedido todo lo que tú necesitas para vivir de la manera en que Dios quiere que vivas.
Así que ven a Jesús, ríndete a Él, pídele ayuda en lo que ha sido imposible para ti, pídele su salvación y su rescate. Y junto con eso, empieza a caminar, esforzándote, como dice Pablo a Timoteo, a ti mismo, esforzándote a ti mismo para la piedad a través de esta disciplina de estudiar su palabra y de someterte a ella. Quiero que tomes un momento para orar y pedirle al Señor que dé pie a esta palabra y que tome el lugar que le corresponde en tu corazón mientras escuchamos esta canción, ¿sí? Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.
Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra en nuestra vida. Pero gracias particularmente, Señor, por aquel que la está escribiendo en nuestro corazón. Te pido, Señor, que por favor, a partir de hoy, tú hagas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, un pueblo guiado por tu palabra. Danos hambre por ella, Señor. Y te suplicamos, Señor, que ante las rebeldías, apatías y resistencias de nuestro corazón, para sujetarnos, para buscarla, podamos ver la salvación de nuestro precioso Señor Jesús, operando efectivamente, rompiendo las cadenas de nuestra rebelión y conduciéndonos a ti. Permítenos ver, Señor, cada vez más esa libertad, cada vez más un despertar en nuestro corazón, con hambre por ti. Eso te lo rogamos, Señor, conscientes de que solamente por Cristo es que nuestro corazón podrá caminar y actuar gobernado completamente por tu palabra. Y que solamente por Cristo es que en nuestros débiles y frágiles pasos podemos caminar con la seguridad de la bendición de Dios por aquel que ya cumplió todo lo que nosotros debíamos haber cumplido. Por eso te adoramos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.